Hola, buenas tardes compañeros, mi nombre es Verónica Asa. El día de hoy estaremos hablando sobre lo que es la fenomenología. La fenomenología es un movimiento filosófico que fue originado en el siglo XX y que está regido por sus preceptos, los cuales tienen que ver con lo que es la investigación y la descripción de objetos o de fenómenos que se experimentan conscientemente. Estos experimentos o estos fenómenos están libres de teoría y son preconceptos respecto a su origen. Por otra parte, tenemos que la palabra fenomenología está derivada de dos palabras griegas, que es phenomenon, que significa aparición o manifestación, y logos, que significa tratado o estudio. En este orden de ideas, la palabra fenomenología lo que dice es el estudio de las manifestaciones. Ahora bien, la fenomenología tiene un origen. Su origen se remonta al siglo XVIII, cuando por primera vez el filósofo suizo germano Johann Lambert habló, o mejor dicho, lo aplicó a lo que fue la teoría del conocimiento, ya que este aportaba o decía que la fenomenología nos servía para distinguir lo que era la verdad de la ilusión y del conocimiento. O sea, nos permitía distinguir cuando era una verdad, cuando era una ilusión y cuando había un error. Posteriormente, en el año de 1807, el filósofo alemán Georg Edger, él hizo una obra a la cual llamó Fenomenología del Espíritu. En esta obra lo que él quiso fue rastrear, ¿sí?, el desarrollo de la mente, desde lo más mero hasta la experiencia o hasta el conocimiento absoluto. O sea, él quería saber cómo la persona intentaba darle sentido o darle respuesta a lo que primeramente no conoció hasta cuando ya lo conoció. O sea, le daba el sentido a sus cosas. Y por último tenemos que su aparición, o la aparición mejor, o cuando tuvo el boom la fenomenología, fue en el siglo XX, cuando el filósofo matemático Edmund Husserl, que fue prácticamente su máximo expositor, él lo que nos decía era que él fundó la fenomenología trascendental y con ella una línea de pensamiento filosófico, ya que él decía que la filosofía, o sea, que había que hacer una renovación de la filosofía, sí, y transformarla como en un pensamiento, bien sea como lo que la posmodernidad, el postestructuralismo, el existencialismo. O sea, él quería trascender lo que era la fenomenología. Sin embargo, la fenomenología siempre fue difícil de definir y compleja de caracterizar, ya que no es posible identificar el concepto de Husserl con claridad, porque, o sea, él nos hablaba primero que todo de lo que eran los razonamientos, pero también nos hablaba de preconceptos. Entonces intentaba describirle lo más fielmente. Entonces, por esto él parte de las estructuras, de las esencias de un asunto, y reúne unas características o unas etapas. Entonces, ¿qué dijo él? O sea, que todo método fenomenológico parte de lo que no es una suposición y abarca una serie de etapas. Entonces, esta serie de etapas primero lo que nos permite es examinar los contenidos de la conciencia. O sea, debemos tener conciencia de las cosas o de un objeto sensible, o sea, en el sentido de palparlo. Posteriormente, determinar si los contenidos que nosotros estamos viendo son reales, son ideales o si son imaginarios. Es decir, que debemos tener una autoconciencia. Y por último, dice que debemos suspender la conciencia fenomenológica para lidiar con un lado de pureza. Es decir, dejar de un lado el método subjetivo y elaborar lo que son las descripciones que tienen que ver con el fenómeno, y hacer una síntesis perspectiva de lo que es lo objetivo y lo que es lo subjetivo. Bueno. Ahora bien, de la fenomenología aparece una rama que es la investigación fenomenológica. La investigación fenomenológica, tenemos dos conceptos. Primero, el que tenemos por Edmund Husserl, que él dice que la investigación fenomenológica se fundamenta en lo que son las experiencias de vida respecto a un suceso desde la perspectiva del sujeto. Es decir, o sea, todo
todo se fundamenta de acuerdo a nuestras experiencias, desde lo más remoto, o sea que no podemos dejar todo nada más a lo que nosotros investigamos, sino tenemos como tal como demostrarlo. Y tenemos por otro lado el concepto de George Friedrich, que es lo que dice que es el estudio de los fenómenos de la conciencia en cuanto a una experiencia subjetiva, ya que este ha constituido como un campo de saber lo que es un saber científico denominado filosofía fenomenológica, es decir, este filósofo lo que hace es hacer como una relación entre lo que son los fenómenos de la conciencia con la fenomenología o una experiencia subjetiva. O sea, según él, o sea, podemos estudiar los fenómenos más desde lo subjetivo que desde lo objetivo. O sea, lo ves más que todo como un idealismo o como algo irreal. ¿Cuáles son las características de la fenomenología? Bueno, primero que todo es una ciencia de objetos ideales a priori universal, lo que quiere decir que, bueno, continuamos con lo que son las características. Dentro de las características de la investigación fenomenológica es que primero que todo es una ciencia de objetos ideales a priori y universal, o sea que es empírica, no se basa en lo que es la experiencia, sino que debido a ella hace experiencias vividas. Luego tenemos que se basa en las causas y primeros principios, dejando de lado toda explicación de objetos. Es decir, se sirve de la intuición intelectual como un procedimiento y posteriormente describe neutralmente a los objetos presentes que están asociados a las creencias, a los prejuicios o a las ideas. Y pues por último, ella no afirma ni niega existencia, solamente que es como describe las peculiaridades de la experiencia, ¿sí? Y comprende todo como en un método sintético o sistemático. Ya que esta piensa de que el proceso de conocimiento es demandado tanto por lo que es la descripción y la interpretación analítica, y el objetivo primordial es reconstruir los ejes particulares basándose en lo que es la experiencia. Bueno, como toda investigación, la fenomenología cumple con una serie de etapas o de fases. Dentro de estas fases tenemos la primera, que es la descripción del fenómeno. Como ya sabemos, la fenomenología es el estudio de las cosas que nosotros podemos sentir, que podemos imaginar. Entonces, ella primero lo que hace es describir el fenómeno como tal de lo que se está sintiendo. Luego de esto, hace una búsqueda de múltiples perspectivas, ¿sí? sobre lo que está pasando, para ver si es lógico, para ver si es ilógico, de pronto para saber si solamente lo estamos imaginando. Sí, luego de que hace una búsqueda de las perspectivas, lo que hace es una búsqueda de una esencia y de una estructura. ¿Sí? ¿Para qué hace esto? Para de pronto tener una base sólida de lo que está pasando, dar una respuesta, dar un concepto, o sea, algo de lo que nosotros llamemos algo en que tener razón o algo que sea consciente, ¿sí? Una fundamentación teórica. Luego hace una interpretación del fenómeno. Cuando ya tiene una fundamentación teórica, lo que hace es interpretar el fenómeno, cómo se da, por qué se da y para dónde se da, el porqué de las cosas. Posteriormente tiene que examinar todos los contenidos de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto viene a indicar que la persona sea consciente de lo que el objeto está percibiendo, si es algo sensible y que tiene ahí, o sea, luego de que ya se está fundamentando en bases teóricas, luego de que lo están interpretando, pues la persona tiene que tener la capacidad de sostener de que esto no es solamente parte de su imaginación, sino de que está pasando. Luego tenemos una fase que es la fase de autoconciencia, y esta lo que hace es que determina si los contenidos de las personas existen o si por el contrario están constituidos por ideas. Es decir, cuando ya la persona tiene autoconciencia, ya la persona es capaz de decir si lo que está pasando es verdadero o es solamente falso, ya que esta teoría o esta investigación como tal fenomenología consiste en decir cuándo, o sea, decir que nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de decir cuándo algo es verdad, cuándo algo es erróneo o cuándo algo es ideal.
¿sí? Entonces, en la fase de autoconciencia, cuando la persona ya tiene la capacidad de decir si es algo que es verdadero, ¿sí? O si por el contrario solamente lo está imaginando. Y por último dice suspender la conciencia fenomenológica, que quiere decir que la persona debe sentir el objeto percibido por sí mismo y entrar en un razonamiento en lo que si le pasó fue real o no real, ¿sí? Solamente, o sea, la persona debe captar lo que está pasando, sentirlo nuevamente. Bueno chicos, ya como último tenemos las desventajas. Una de estas es que por su carácter subjetivo puede caer en manipulaciones, entonces el investigador debe ser muy subjetivo, o sea, debe ser muy malicioso con lo que está haciendo. También que puede ser un relativismo de la información, o sea, que esta se puede dispersar o que puede ser poco rigurosa. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que el investigador le debe dedicar mucho tiempo a este tipo de investigaciones. Y por último, las imprecisiones con respecto a la condición del método y a la liberación de la experiencia, ya que como tal no consta como con unas bases sólidas. Entonces, esto ha sido todo por hoy, chicos. Muchas gracias por su tiempo.